Hola, estás en el canal de Cardiología Terapia Intensiva y el día de hoy vamos a estar hablando sobre marcapasos. Inicialmente pensé hacer un video sobre las alteraciones más frecuentes en los pacientes que son portadores de marcapasos, pero luego me puse a pensar, ¿cómo puedo hacer un video sobre lo que está mal con los marcapasos si aún no he hablado nada en este canal sobre los marcapasos y sus usos? Así que vamos a hablar un poquito sobre qué pacientes ameritan colocación de marcapasos, cómo se clasifican los marcapasos. También vamos a dar respuestas cuáles son los métodos de estimulación y qué significa cada uno de ellos. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes esperadas durante la colocación del marcapaso? ¿Y qué cuidados preoperatorios debe de tenerse en los pacientes que son portadores de marcapasos? ¿Qué pasaría si desfibrilamos a un paciente que es portador de marcapasos? O si requiere pasarse a resonancia magnética. Esta y otras dudas vamos a tratar de responder en este video. Así que no te pierdas este video que va a estar sumamente interesante. Desde que en 1933 se implantara el primer marcapaso externo, que fue nombrado un artilugio que permitía hacer latir un corazón que se había detenido, tuvieron que pasar 25 años hasta que en 1958 el doctor Seymour Furman en el hospital de Montefiore en el Bronx, Nueva York, implantara el primer marcapaso definitivo. Millones de pacientes se han beneficiado desde entonces de estos dispositivos. Voy a hacer una pausa aquí y voy a decir de que puede ser que este video se extienda un poco. Y yo sé que a ustedes no les gustan los videos extensos, pero les aseguro que la información que vamos a dar vale la pena que ustedes vean este video por completo. Pues bien, como les decía, en el mundo se han producido un cambio significativo, no solo en los generadores y en los electrodos de los marcapasos, cada vez más pequeños en comparación con los marcapasos iniciales, los modernos, y que actualmente son compatibles con la tecnología actual, sino que también ha cambiado las indicaciones de la estimulación, los modos de estimulación y los seguimientos a través de la telemetría a distancia. Actualmente la tecnología ha puesto a disposición de la ciencia médica grandes avances de ingeniería, aportando nuevos marcapasos y cada vez más fisiológicos que respetan la sincronía auriculoventricular, lo que ha permitido mejorar la calidad de vida de los pacientes, además de la supervivencia y a su vez de minimizar las complicaciones post implante, permitiendo así optimizar el tratamiento de las bradiarritmias, que suele ser la principal indicación de la colocación de marcapasos. Por eso trataré de hablar con detalles, procurando aclarar las dudas tanto de los pacientes que portan un marcapaso o aquellos pacientes a los que recientemente se les ha indicado la necesidad de colocación del mismo. Vamos a iniciar hablando de los componentes de los marcapasos. Tenemos que entender eso primeramente. Podemos diferenciar 4 componentes en los marcapasos. El primero sería la fuente de energía o lo que nosotros llamamos generador, que es la que se encarga de suministrar el impulso eléctrico a través de los electrodos, que son unos cables que llegan hasta el corazón. Las más utilizadas actualmente son de yodo-litio. Generalmente está formado por un electrodo positivo, que es el ánodo, o un electrodo negativo, cátodo, separados por un medio electrolítico de conducción iónica. El segundo componente es el circuito electrónico. La energía que aporta el generador debe ser modificada por un circuito de programación para que el impulso salga con una frecuencia y una amplitud y a su vez con una duración determinada y programada. La frecuencia del marcapaso viene determinada por un oscilador de cristal que está asociado a un circuito de sensado que permite la detección de la actividad cardíaca intrínseca, es decir, la propia actividad del paciente, a través del sistema de electrodos, dando lugar a los sistemas de estimulación de demanda y secuenciales. La carcasa, fabricado por material biocompatible, es decir, que es compatible con el tejido del paciente, tiene el cabezal
de las conexiones que presentan de 1 a 3 entradas para cada uno de los conectores, que suelen fijar con 1 o 2 tornillos. Es la parte externa del marcapaso. Su misión es contener los componentes del circuito del generador y debe dar soporte mecánico, proteger de la humedad y servir de aislante. El cuarto componente son los electrodos. Esta es la parte del sistema de estimulación cardíaca que es la encargada de transmitir el impulso eléctrico desde el generador hasta el miocardio, es decir, el músculo cardíaco. El material del electrodo debe ser conductor, debe estar aislado y su calibre debe ser adecuado para introducirse por el sistema venoso del paciente. Los electrodos pueden ser unipolares o bipolares. Los primeros, es decir, los unipolares, son cables que solo tienen un polo de estimulación situado en el extremo distal en contacto con el miocardio, siendo el polo positivo la propia carcasa del marcapaso. Esto hace que este sistema sea más susceptible a interferencia externa, ya que puede detectar miopotenciales que lleven a la inhibición del marcapasos. Por este motivo, actualmente son más utilizados los electrodos bipolares, es decir, los más modernos son los bipolares. Estos están constituidos por dos polos para estimulación y detección, uno situado en el extremo distal, el negativo, y el polo positivo situado aproximadamente a 3 centímetros del primero. Esta propiedad de este tipo de marcapaso genera una clara ventaja del electrodo bipolar frente al unipolar. Es el menor riesgo de captar interferencia. Muchos generadores incluyen la polaridad como un parámetro programable, siendo posible programar la estimulación unipolar, que permite mejor visualización de las espículas en el electrocardiograma de superficie, y la detección bipolar para disminuir el riesgo de la interferencia. Así que los electrodos bipolares a veces no generan una espícula tan marcada como si lo hace el unipolar. Del mismo modo, los electrodos pueden ser de fijación activa a través de una especie de tornillo chiquito, o pasiva, solamente colocado en el músculo, según la fijación al tejido endocárdico. ¿Cuáles son las indicaciones del implante de marcapasos? Eso es importante saberlo. Las indicaciones para implantar un marcapaso, según las principales patologías, han sido dispuestas por el Colegio Americano de Cardiología y por la Asociación Americana del Corazón, que forman grupos de prácticas clínicas en las que se especifican las normas de actuación según la evidencia recogida de las publicaciones médicas y la experiencia personal de los cardiólogos implicados alrededor de todo el mundo. Ha desarrollado una guía con las indicaciones para implantar un marcapaso según las principales patologías. Estas principales patologías están incluidas, entre ellas, la enfermedad del nodo sinusal, la presencia de bloqueo auriculoventricular, el bloqueo bifasicular crónico con deterioro hemodinámico, la hipersensibilidad del seno carotidio y los síndromes neuromediados. Está también la posfase aguda del infarto del miocardio, la estimulación cardíaca permanente en niños y adolescentes que son portadores de cardiopatías congénitas. Indicaciones de marcapasos en la miocardiopatía hipertrófica también tienen su utilidad. Indicaciones en el marcapaso en la miocardiopatía dilatada, también tiene indicaciones en la estimulación cardíaca tras el trasplante cardíaco, y también tiene una modalidad antitaquicárdica en la prevención de taquicardias o arritmias que pueden ser letales, por lo que se recomienda en este video mejor leer el texto completo para que ustedes tengan una panorámica más completa de cuáles son las indicaciones. A grosso modo, estas serían. ¿Cuáles son los tipos y modos de estimulación de los marcapasos? Los marcapasos se pueden clasificar en temporales o en permanente, y esto va en dependencia de si la causa que obliga el implante del marcapaso es o no reversible. Entre las causas temporales, las principales indicaciones del implante del marcapaso temporal son la bradicardia con compromiso hemodinámico, y pueden estar presentes el bloqueo auriculoventricular completo secundario a causas metabólicas como la hipercalemia, las complicaciones del infarto agudo del miocardio con trastorno en la conducción, o la sobredosis de fármacos, principalmente los beta bloqueantes. También puede clasificarse según la forma de implantación. Este puede ser transcutáneo
utilizados en caso de extrema urgencia con un electrodo situado en el tórax intravenoso. Los electrodos llegan hasta el ventrículo derecho tras atravesar el sistema venoso general por una vena de gran calibre que suele ser o la femoral o bien puede ser la yugular. En estos casos el generador no se implanta en el paciente, en el cuerpo del paciente, sino que se encuentra de forma externa. Los transtorácicos, los electrodos se sitúan en las paredes epicárdicas de la aurícula o en el ventrículo. Los permanentes, que son los endocárdicos. Hablaremos un poco sobre los epicárdicos. Generalmente estos están utilizados en los niños con el fin de que el crecimiento no vaya a interferir en la longitud de los electrodos. En estos casos el generador se puede implantar en la pared abdominal. Dependiendo de los electrodos empleados, los marcapasos se pueden clasificar en uni o bicameral, que es una de las formas más frecuentes de clasificación. Los primeros son aquellos en los que únicamente se estimula una de las cavidades cardíacas, o la aurícula o bien sea el ventrículo. Los marcapasos bicamerales pueden emplear una o dos sondas. En el caso de emplear una sonda, esta debe incorporar un electrodo de detección flotante que debe ser posicionado en la aurícula derecha. En estos casos, aumenta el riesgo de fallo en la detección auricular, ya que depende de la distancia del electrodo a la pared de la aurícula, que se modifica con la contracción de la aurícula misma y con los cambios posturales del paciente. Hablando sobre los modos de estimulación más frecuentes, para poder comprender los modos de estimulación más frecuentes, es imprescindible conocer el sistema de códigos revisado por la Sociedad Norteamericana de Marcapasos y Electrofisiología. Esto consiste en lo siguiente. La primera letra indica la cámara que estimula el marcapaso. Esta puede ser aurícula, ventrículo o dual. Aurícula indicada o representada por una letra A, ventrículo por una V y dual con una D. La segunda letra describe dónde se produce la detección de la actividad intrínseca, la actividad propia del paciente, pudiendo ser auricular, ventricular o dual con una letra D. En las posiciones 1 y 2 se añadió la letra S como significado de unicameral para decir que el generador puede usarse tanto en aurículas como en ventrículos. La tercera letra indica el modo de acción del generador tras detectar la actividad cardíaca propia del paciente. La respuesta al sensado puede ser inhibido, o sea, una inhibición, una letra I, disparo o trigger, una letra T, o ambas, que es una letra D, o ninguna, una letra O. La cuarta letra indica las funciones programables. La presencia de la letra R en esta posición indica que el marcapasos contiene un sensor que puede modular la frecuencia de la estimulación en función de la actividad física del paciente. Por último, la quinta letra indica si el generador tiene funciones antitaquicardia. Actualmente estas funciones se han incorporado a los desfibriladores automáticos implantables, que es lo que nosotros conocemos como DAI, para el tratamiento de las taquicardias ventriculares. Conociendo estos símbolos, podemos deducir los modos de estimulación más frecuentes. VVI estimula y detecta solo el ventrículo. AAI estimula y detecta solamente la aurícula. VDD estimula el ventrículo y detecta en ambas cámaras. DDT estimula y detecta ambas cámaras. ¿Cómo se debe seleccionar el modo de función del marcapaso? Bueno, como ya he explicado, la estimulación cardíaca puede ser unicameral, es decir, en aurícula o en ventrícula, o bicameral, tanto en aurícula como en ventrículo. La estimulación auricular obtiene el mejor resultado hemodinámico, ya que permite la conservación de la sincronía entre la aurícula y el ventrículo, que es el sincronismo AB. Pero si existen alteraciones de la función sinusal con imposibilidad de taquicardización al esfuerzo, su resultado sobre el aumento del gasto cardíaco va a ser muy limitado. La incorporación de un biodetector con posibilidad de modular la frecuencia de estimulación puede ser de ayuda en estos casos. Así que hablaremos sobre los biodetectores más utilizados en la práctica clínica. Son los que responden a la actividad. En este mecanismo piezoeléctrico está situado en su interior, en el interior del marcapaso,
y detecta las fuerzas mecánicas o de vibraciones, que son los movimientos generados por el cuerpo, que son transformados en energía eléctrica para el control de la frecuencia cardíaca. Estos biodetectores, y por tanto no es fisiológico, no responde al ejercicio mental, no responde a las emociones o al ejercicio isométrico. Es un sistema simple pero fiable, estable y fácil de programar, y usa un electrodo estándar y tiene una respuesta rápida a periodos breves de ejercicio. Los marcapasos dependientes de la respiración son dispositivos que calculan automáticamente el volumen ventilatorio por minuto a partir de la impedancia torácica, asumiendo que el volumen por minuto respiratorio calculado se va a correlacionar estrechamente con las demandas metabólicas del paciente que porta este tipo de marcapasos, que son marcapasos muy modernos. Existen otros tipos de biodetectores menos utilizados en la práctica clínica, como son los basados en cambios de la temperatura o cambios en el intervalo QT, y en la actualidad se están investigando biodetectores que detectan cambios en la aceleración endocárdica. Ya cada vez están más modernos los marcapasos. Últimamente ha aparecido una nueva generación de marcapasos que utilizan dos biodetectores para utilizar las ventajas de cada uno de ellos y evitar su inconveniente. Existen varias posibles combinaciones, por ejemplo, actividad en el intervalo QT sumado a la actividad y la frecuencia respiratoria, a la actividad y aceleración endocárdica, entre otras posibilidades que actualmente están en estudio. El gran problema no resuelto de los marcapasos de frecuencia adaptable es cómo programar sus parámetros ante un paciente determinado, pues cada paciente es diferente. En general, se ha descrito que la programación adecuada debería ser la que incrementase la frecuencia cardíaca de entre 10 a 25 latidos por minuto hasta un máximo de 90 por minuto ante un paseo de unos 2 o 3 minutos, o que en un paseo rápido o subir escaleras aumentase la frecuencia cardíaca entre 20 a 45 latidos por minuto hasta 100 o 120 por minuto como máximo, puesto que el ejercicio demanda mayor trabajo cardíaco y por ende mayor frecuencia cardíaca. En los pacientes con bloqueo auriculoventricular y función sinusal, todavía dentro de lo normal, la estimulación secuencial es el modo que consigue el mayor beneficio hemodinámico, y por lo que en estos casos está indicado el marcapaso bicameral con uno o dos electrodos. Es el caso del marcapaso VDD con electrodo único, indicado en pacientes con bloqueos auriculoventricular de segundo o tercer grado que tienen preservada la función sinusal y no es necesaria la estimulación auricular, y la estimulación ventricular atriosincrónica es la ideal en estos casos. La estimulación VDD con electrodo único está contraindicada en los siguientes casos: en la enfermedad del nodo sinusal, en la fibrilación auricular o flúter auricular crónico, en los pacientes que tienen una cardiomegalia significativa, es decir, una dilatación de la aurícula derecha bien marcada, la imposibilidad de detectar potenciales endocárdicos auriculares adecuados durante la implantación. Por ende, estaría contraindicado. Al seleccionar el modo de estimulación adecuado para el paciente, se debe tener en cuenta una serie de factores que inclinarán hacia uno o hacia otro modo de estimulación. Dichos factores serían la edad, el estado general y la coexistencia de enfermedades asociadas, ya sea cardíaca o extracardíaca, el tipo de trastorno del sistema excitoconducción que condiciona la implantación, el género, la calidad de vida del paciente y su capacidad funcional. En este video no voy a hablar sobre la técnica de implantación de marcapaso porque no es el objetivo del mismo, pero sí cabe recalcar la necesidad de la valoración por un cardiólogo electrofisiólogo, que es el médico que está más capacitado para discernir sobre qué modalidad de estimulación es la que requiere cada paciente de forma individual según sus características. En cambio, sí me voy a referir o tratar de centrar en los conceptos básicos para el implante y el seguimiento de los pacientes con marcapasos, que yo creo que es una de las cosas que más nos concierne a nosotros los clínicos. Para asegurar la correcta posición de los electrodos es fundamental medir los parámetros eléctricos que corroboran la correcta colocación del marcapasos. Estos parámetros se basan en el contacto
contacto entre el electrodo y el tejido endocárdico. ¿Y qué parámetros son los que vamos a medir? El primero es la amplitud de la señal intracardíaca en medida de milivoltios. Esta medida indica la calidad del contacto del electrodo, así como la comprobación de la colocación del electrodo en la cavidad correcta. Los electrodos son responsables de enviar al dispositivo la señal intracardíaca asociada a la actividad intrínseca del corazón, a la actividad propia del corazón del paciente, es decir, la contracción miocárdica, con el fin de que el generador interprete dicha señal como propia y se inhiba su funcionamiento en caso de que exista un estímulo propio. El nivel de señal que es capaz de interpretar el dispositivo se conoce como sensibilidad. Clásicamente se aceptan medidas de onda R mayor a 5 milivoltios para el ventrículo y la onda P mayor a 2 milivoltios para la aurícula. Otro parámetro a considerar es la impedancia medida en ohm. La medida de la impedancia asegura un buen contacto. Sirve tanto en el momento de la implantación del marcapasos como en las siguientes revisiones para comprobar la integridad de los electrodos y el adecuado funcionamiento del marcapasos previamente implantado. Una caída de la impedancia reflejaría una rotura del aislamiento que provocaría alteraciones en la detección. Por el contrario, un aumento de las impedancias nos haría sospechar la rotura del conductor o bien la dislocación del electrodo o algún problema en cuanto a la conexión del mismo. En el seguimiento de los marcapasos va a ser fundamental conocer la impedancia de mediciones anteriores para poder conocer el estado del electrodo, ya que cambios en las impedancias mayores a 200 ohm podría significar alteraciones en el electrodo y no debería por ende demorarse la comprobación del correcto estado del electrodo, a pesar de que el paciente se encuentre asintomático. Otro parámetro a considerarse es el umbral de estimulación. Esto es el umbral conocido para la despolarización del miocardio al aplicar una corriente eléctrica sobre el miocardio. Equivale al umbral de despolarización de las células excitables conocidas como potencial de acción. La cantidad de energía mínima que se necesita para que dicho impulso eléctrico se siga de una respuesta de contractilidad del miocardio es el umbral de estimulación. Es importante conseguir durante el implante un umbral de estimulación con la menor amplitud de impulso posible. Por ende, se considera como un buen umbral de estimulación durante el implante aquel umbral inferior a 1 voltio, consiguiéndose gracias a los avances tecnológicos actuales, incluso umbrales de 0.4 a 0.6 voltios. Como norma general, tras el implante del marcapasos se realizará un electrocardiograma de superficie y una radiografía de tórax con la que se pretende determinar la adecuada colocación del marcapasos y descartar la posibilidad de neumotórax, que suele ser una complicación que puede presentarse tras dicho procedimiento. Las complicaciones tras el implante del marcapasos pues depende muchas veces de la técnica empleada, de la habilidad del médico encargado de la implantación del marcapasos y del tipo del marcapasos mismo. Suele ocurrir más complicaciones en los marcapasos bicamerales. Por otra parte, las complicaciones pueden ser precoces, que son aquellas que ocurren en el primer mes tras el implante, o puede considerarse como tardías las que se producen después del mes que se instauró el marcapasos. Lógicamente, pues las complicaciones precoces suelen ir ligadas directamente a las técnicas del implante y estas pueden ser la punción accidental de alguna arteria, de algún nervio, del conducto torácico o pleural. Pueden presentarse arritmias durante la colocación del marcapasos o incluso perforaciones del tejido miocárdico con riesgo incluso de taponamiento cardíaco. Estimulación del ventrículo izquierdo o las estimulaciones extracardíacas diafragmáticas que suelen presentarse como un impulso aquí en la boca del estómago. El paciente suele sentir el latido. La rotura accidental de los electrodos o incluso una mala conexión. Se puede presentar también el síndrome de la vena cava superior y también presentar trombosis venosa. Como complicaciones en relación con el bolsillo en la piel del músculo del paciente, esta es una bolsa que se hace artificialmente para alojar el generador. Esta también puede presentar complicaciones como formación de hematomas, la dehiscencia de la sutura de la pared, puede presentarse también las migraciones de los marcapasos, las erosiones, las protrusiones, el dolor es más frecuente o también la asociación a infecciones en el sitio de la herida o la alergia al marcapasos. ¿Qué son las interferencias sobre el marcapasos? Ya poniéndonos un poquito
poquito más fino. Se definen las interferencias electromagnéticas como las señales eléctricas de origen no fisiológicos que afectan o pueden afectar a la función normal de un marcapasos. Eso es lo que se conoce como interferencia. Los marcapasos definitivos, como detectores de señales eléctricas, están sujetos también a interferencia desde fuentes electromagnéticas externas. Los sistemas de detección unipolares son más susceptibles de interferencia que los bipolares, ya que en aquellos programados con detección unipolar pueden sufrir interferencia a lo largo del electrodo. En cambio, en la detección bipolar, la longitud del electrodo sobre el que se pueden producir interferencias es incluso muy pequeña, más pequeña. Por ende, son mínimas. Los marcapasos bicamerales son más susceptibles de sufrir interferencias que los monocamerales, debido a que poseen dos electrodos sobre los que se pueden producir interferencias. El uso de electrodos bipolares y los avances tecnológicos en los generadores han disminuido el riesgo de presentarse la interferencia. Anteriormente se presentaba mucho más frecuente. Las principales fuentes de interferencia en el área médica que afectan a los marcapasos son los electrocauterios, los desfibriladores, los resonadores magnéticos, la litotripsia para la degradación de los litos y la estimulación nerviosa transcutánea. El electrocauterio, o conocidos en otros lados como bisturí eléctrico, los posibles efectos sobre el marcapaso al utilizar un bisturí eléctrico serían los siguientes. Puede haber inhibición de uno o varios latidos o el total. La interferencia puede ser interpretada como un impulso cardíaco provocando inhibición inapropiada del marcapaso o como un ruido provocando un cambio de modalidad a modo BOO, con la consiguiente asincronía entre la aurícula y el ventrículo, y también esto puede causar trastornos hemodinámicos importantes. Puede presentarse fallo permanente en la función del marcapaso por daño sobre los circuitos del mismo, daño miocárdico por conducir el electrodo, señales producidas por el electrocauterio pudiendo causar quemaduras con posibilidad de aumento del umbral. También puede haber respuesta inesperada en los marcapasos con función reguladora de la frecuencia. Anulación de la función en algunos casos con signos de depresión de la batería. Por todas estas razones, las evaluaciones preoperatorias deben hacerse con mucha cautela. Realizar una anamnesis detallada del paciente y buscar revisiones médicas anteriores, las radiografías de tórax y el electrocardiograma. El examen físico del paciente debe ser minucioso, buscando cicatrices y palpar el dispositivo. Se debe averiguar el tipo de dispositivo, en qué modalidad está y probar la dependencia del enfermo con el marcapaso, si tiene ritmo propio o si no lo tiene, si está completamente dependiente de ello. Para ello es útil conocer la causa del por qué fue colocado el marcapaso y los síntomas previos a su colocación. Se debe evaluar el modo de funcionamiento y el estado actual del dispositivo. Por tanto, es aconsejable desactivar la función R de autofrecuencia y los algoritmos no imprescindibles para la estimulación. Durante la intervención operatoria no se debe usar el electrobisturí a una distancia menor de 15 centímetros de la zona del marcapaso o punta del electrodo y nunca entre ambas. En pacientes sujetos a reemplazo de generador y con signos evidentes de depresión de la batería, también debería evitarse su uso. No utilizar el cauterio cerca del marcapaso, y cuando se utilice en general debe hacerse con toques cortos y repetitivos. Se debe monitorizar aparte del electrocardiograma la pulsoximetría, que nos ayudará a discriminar la presencia o no de pulso. Y el uso del imán. A ver, ¿por qué se usa el imán? Usar el imán, sobre todo en los dispositivos durante la utilización del electrocauterio, hace que el marcapaso se ponga en modo BOO a la frecuencia magnética. Esto quiere decir sin poder ser influenciados por estímulos externos a una frecuencia fija determinada por el marcapaso. Y luego, al retirar el imán, el marcapaso vuelve a funcionar en el modo en el que estuviera programado con anterioridad. Por eso es la importancia del uso del imán durante la cirugía. En el postoperatorio se debe comprobar el normal funcionamiento del dispositivo. ¿Y qué pasa en la desfibrilación y en la cardioversión en los pacientes que son portadores de marcapaso? La desfibrilación eléctrica externa conlleva una gran cantidad de energía que es transmitida directamente al miocardio,
y en pacientes portadores de marcapasos, dada su proximidad a este, se puede ocasionar daños tanto en el generador como en el miocardio mismo, produciéndose una quemadura miocárdica en el punto de contacto entre el electrodo distal y el endocardio. Los posibles efectos que se pueden presentar tras una cardioversión son el cambio de modo de estimulación, el aumento de umbral e infradetección. El grado del daño miocárdico parece relacionarse con la distancia de las palas al generador. Por ello, todos los fabricantes recomiendan colocar las palas lo más lejos posible de los generadores de marcapasos. Las recomendaciones para pacientes que van a ser sometidos a desfibrilación o cardioversión: antes de el procedimiento, el programador del marcapasos debe estar a mano para reprogramar y evaluar. Asimismo, determinar el grado de dependencia, si es posible, antes de la cardioversión. Se debe tener disponible un marcapaso externo transtorácico por si se requiere de forma urgente y usar la menor cantidad de energía posible. Nunca aplicar las palas directamente sobre el marcapaso. Después del procedimiento se debe repetir el test de sensado y umbral tras la desfibrilación y monitorizar al menos 12 horas al paciente de forma intrahospitalaria. El caso de la resonancia magnética utiliza un gran campo magnético generado por un electroimán y formado por ondas de alta frecuencia. Los marcapasos, los más antiguos, pueden experimentar una fuerte presión en esta zona donde se aloja el generador. Los problemas publicados más recientemente ha sido la activación asincrónica del marcapaso, la inhibición inapropiada, frecuencias rápidas, cambio del modo DDD a VVI o VOO y funciones transitorias. Las recomendaciones generales apuntan a que los pacientes con marcapasos no se sometan a resonancia magnética excepto en caso estrictamente necesario o que el marcapaso sea compatible con los resonadores. En este caso, los marcapasos deben programarse en la modalidad VOO si el paciente es marcapaso dependiente y utilizar la opción imán off en aquellos marcapasos que estén disponibles esta posibilidad. En pacientes no dependientes de marcapaso, utilizar la opción de desconexión del generador. Si se dispone de ella, se debe emplear una bolsa de hielo frío sobre el dispositivo. Una vez terminado el procedimiento, se debe realizar el chequeo nuevamente para poder valorar si el dispositivo está funcionando adecuadamente. Recientemente ha salido al mercado los primeros dispositivos que permiten la realización de resonancia magnética, minimizando el riesgo de la interferencia, así como electrodos útiles también para el mismo caso. En caso de la litotripsia, se sabe que cuando las ondas de choque son síncronas al marcapaso no sufre inhibición. En cambio, cuando son asincrónicas se producen inhibiciones tanto en los marcapasos programados como unipolares como en los bipolares. Este riesgo es menor en las unidades unicamerales que en las unidades bicamerales y se han registrado también alteraciones en la frecuencia en los marcapasos con R. Quizás este sea el mayor inconveniente. En general, solo se han detectado daños físicos en el marcapasos cuando las ondas se han dirigido directamente hacia ellos, es decir, directamente hacia los generadores situados principalmente en el abdomen. Se aconseja desactivar la modalidad R mientras se realiza el procedimiento. La estimulación eléctrica transcutánea puede causar inhibición en los marcapasos programados como unipolares, ya que las ondas producidas se asemejan a las cardíacas. Esto debe evitarse disminuyendo la sensibilidad del dispositivo. En los pacientes portadores con marcapaso en modalidad VDD y DDD puede ocasionar aumento de frecuencia cardíaca por sensados inadecuados de la aurícula y conducción al ventrículo. Puede usarse con seguridad en pacientes con dispositivos bipolares. En cuanto a los equipos dentales, el uso de equipos para realizar técnicas dentales puede interferir con los marcapasos por el uso del fresado y los ultrasonidos, aunque ninguna de ellas es capaz
capaz de deteriorar los dispositivos de forma permanente. Es más frecuente en dispositivos con biodetector de actividad que son capaces de detectar las vibraciones del fresado. Se recomienda, para disminuir el riesgo de la interferencia, la utilización intermitente del procedimiento de fresado o de ultrasonido. No apoyar los instrumentos sobre el generador de forma directa. Se puede desprogramar la modulación de frecuencia durante las sesiones como una alternativa a tener en cuenta. ¿Qué pasa en cuanto a las radiaciones? En caso de la radioterapia se puede producir una desprogramación del dispositivo, provocando anomalías en la detección y en la estimulación del marcapaso. Como norma general, se recomienda evitar la irradiación terapéutica sobre el generador. Si no es posible, se ubicará el marcapaso en el otro hemitórax. En el caso, por ejemplo, de los pacientes que presentan SEA de mama y que requieren radiaciones. Proteger el generador durante las sesiones de radioterapia. Análisis del generador tras cada una de las sesiones sería una recomendación bastante válida. Los electroshock durante las técnicas solo de una pequeña cantidad de electricidad alcanza el corazón debido a la alta resistencia de los tejidos corporales. No se daña el marcapaso generalmente. Se crean miopotenciales capaces de inhibir el marcapasos con detección monopolar. A su vez, se aconseja la monitorización del electrocardiograma durante las técnicas y posterior análisis del generador. Bueno, a grosso modo, y aunque pareciera mucho la información que se ha dado, esta es prácticamente la punta del iceberg de todas las recomendaciones que se debe tomar en consideración o tomar en cuenta en los pacientes que son portadores de marcapaso. Ya hemos visto que son varias y que hay muchas situaciones que pueden interferir en el adecuado funcionamiento del mismo. Recalco nuevamente la necesidad de la valoración por el cardiólogo especialista en electrofisiología, que este es el encargado principalmente de la valoración de estos dispositivos. Bueno, si la información te ha sido de utilidad, te ha sido de provecho, te invito a que te suscribas al canal, nos regales un like y gracias nuevamente por seguir nuestras publicaciones. Chao.